¿Te ha pasado que de momento, sin esperarlo, Dios te promete una grande bendición y rápido lo que llega a tu vida es una crisis? A mí me ha pasado. Así que si te ha pasado, déjame decirte que no eres el único ni estás loco. Hoy vengo a mencionarte 3 ejemplos específicamente del libro de Génesis que les pasó esto. Dios les promete bendición y rapidito llega la crisis. Así como te lo dije, hoy te voy a decir qué pasa con aquella gente que ora, aquella gente que se consagra, aquella gente que busca de Dios, aquella gente que espera en la promesa de aquel que es fiel, aquel que cumple su palabra, aquel que de alguna manera vive como tú y como yo, esperanzado en las promesas del Señor. Mire, en el libro de Génesis hubo 3 personajes bien poderosos, tan poderosos que les llamamos los patriarcas. Sí, estoy hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. De esos 3, a esos 3, Dios les hizo promesas lindas, poderosas, como probablemente te las ha hecho a ti. Inclusive, si tú vas a la Biblia, y yo te lo quiero citar en este espacio de hoy, en este tecito, que lleva por título Cuando Dios te deja pasar por la crisis. Cuando Dios te deja pasar por la crisis. Y Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Pues sí, de ese es el primer personaje del que te quiero hablar. Descendió Abraham a Egipto. El relato comienza ahí, en ese espacio del verso 10, capítulo 12 del libro de Génesis. Y ahí también se desata una situación en la que vemos toda la humanidad de Abraham cómo sale a relucir. Este hombre actuó bajo miedo, actuó bajo amenaza, actuó de repente con toda la inteligencia que su humanidad le permitía. De repente él deja el lugar donde estaba y desciende a Egipto. Y cuando está en Egipto, que tú si eres cristiano como yo, y si no, búscalo, te doy la oportunidad de que entiendas que Egipto es tipo de mundo. Egipto también, mis amados amigos, es tipo de toda clase de ofrecimiento. Y cuando estamos en Egipto y actuamos bajo miedo, el miedo también nos puede llevar a la mentira. Y si tienes la oportunidad de leer completamente este capítulo, te vas a dar cuenta que Abraham mintió y casi pierde a su esposa Sara. Pero yo no me quiero quedar ahí. Y este primer ejemplo quiero cerrarlo haciéndote la siguiente pregunta. ¿Vas a Egipto porque tienes hambre o esperas en Canaán porque confías en Dios? Así que reflexiona en la palabra. Así que una vez has tenido la oportunidad de reflexionar en la palabra, vamos al siguiente ejemplo del libro de Génesis. Ahora te voy a estar hablando acerca del hijo de la promesa, de Isaac. Y voy a traspolarme rapidito en las páginas de la Biblia, en el Génesis, para citarte lo que dice la Biblia, que te lo cito en la tarde de hoy. En Génesis 26, capítulo, ¿verdad? Que ya lo mencioné, solamente voy a estar dando lectura a 2 versos. El verso 1 y 2 dice la poderosa palabra: después hubo hambre en la tierra. Además, la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra y yo te diré. Importante e impresionante lo que está pasando, que repetidamente esta familia, cuando confrontan ciertas crisis, van al mismo lugar. Pero por si acaso ya Isaac tenía de antemano bajo su conocimiento lo que su padre había experimentado. Muy probablemente su papá Abraham le había testificado de los errores que él cometió en el pasado, de lo que Dios le enseñó a través de la duda que él había puesto en un momento determinado. Así es que para que Isaac no cometa el mismo error, es entonces que en este verso 2 Dios se le aparece. Dios, mire, para en seco a este hombre, a Isaac, y por si acaso le dice: mira, ok, vas a bajar a Egipto, pero yo te voy a hablar allí, yo te voy a dar instrucciones. Mire, ante lo que parece lógico, es importante que siempre le demos el espacio a que Dios se glorifique, porque cuando las cosas no salen como a veces esperamos, es porque probablemente andamos en desobediencia. Y qué bueno es saber que bajo la directriz de nuestro Señor las cosas
siempre van a operar a nuestro favor, van a salir mejor de lo que nosotros pensamos. Pero es importante, ¿por qué? Porque Isaac esperó en Dios, esperó las instrucciones y escuche algo que yo le voy a citar en este verso 12 del capítulo 26 de Génesis. Escuche lo que dice la palabra de Dios tan poderosa. Recuerda algo, tanto con Abraham como ahora con Isaac, la crisis era la misma. Había hambre alrededor de todos ellos. Y para que esa hambre no les alcanzara, tienes que esperar. Tú también tienes que esperar la promesa del Señor para ver qué va a acontecer. Y en el verso 12 del capítulo 26, que yo te lo cito, escucha lo que el Señor le dijo a su siervo Isaac. Dice allí, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Qué bueno es ver el resultado de esperar en el Señor, el resultado de nuestra obediencia hacia nuestro Señor, ante la crisis, ante el hambre, ante la circunstancia del lugar donde nos encontremos, así sea la tierra extraña, así sea el lugar adverso, así sea la tierra que no te vio nacer. Allí Dios puede encontrarte, allí Dios puede visitarte y allí es donde te encuentres, Dios puede decirte también, como le dijo a Isaac, párate un momentito, espera en mí, camina a la izquierda, camina a la derecha, camina por donde yo te mando, porque yo quiero bendecirte al 100 por 1, tal cual bendije a mi hijo Isaac. Pero la bendición de lo que estoy hablando, la bendición de Dios cuando Él te deja pasar por crisis, cuando Él permite que el hambre toque las puertas de tu casa, también alcanzó a Jacob y a toda su familia. Y mencioné José porque la crisis que confrontó Jacob ciertamente le permitió ir, ¿verdad?, a Egipto bajo el conocimiento de que en Egipto era el único lugar en el territorio donde había alimento. Y si tienes la oportunidad de sacar la Biblia en estos días y repasar esos capítulos desde el 41 hasta el 46 y ver todo lo que aconteció con la familia de Jacob, con sus hijos, el hambre que visitó la tierra, te vas a dar cuenta que la crisis es algo continuo. La crisis es algo que aunque querramos huir de ella, muy probablemente nos va a alcanzar y también puede alcanzar nuestras generaciones. Fíjese cómo alcanzó a Abraham, cómo alcanzó a Isaac, cómo alcanza ahora a Jacob. Pero algo que continuamente está pasando en la familia de la fe de estos patriarcas es que la presencia del Señor continuamente ha estado. Es que Dios le ha dado instrucciones, es que Dios les ha dicho qué hacer, y como Dios dice qué hacer y ellos han obedecido, es el momento entonces cuando el Hijo, ¿verdad?, de Dios experimenta lo que es la obediencia. También puede experimentar y alcanzar lo que es la bendición de Jehová sobre aquello que toca. Le pasó a Isaac, pero ahora también pasa con Jacob. Así es que mire qué cosa tan poderosa, que la historia de la familia de Jacob, en la que hay una frustración que está socavando en la conciencia de los hermanos de José y en la crisis que podía provocar una familia ante la pérdida de lo que era José como uno de los hermanos. No es entonces hasta que llega el hambre, otra crisis, y sacude a la familia, que entonces Dios dice, ahora es que yo voy a glorificarme, ahora es que yo le voy a demostrar a esta gente quién es Jehová de los ejércitos, quién es Él, quién es el poderoso, quién es el que permite las crisis, para entonces amanecernos con su justicia poderosa, con su milagro. Es muy probable, mis amados hermanos, que hace años Dios te haya hablado. Tal como pasó con la crisis de la familia de Jacob. Hacía años hubo una situación, había en Jacob una esperanza, había en él un deseo de que sus hijos formaran aquella gran nación que el Señor le prometió. Y esa crisis había tenido una promesa antigua, como tú probablemente la tienes, una promesa de 10, 20, sabrá Dios si hasta 30 años, que todavía no la has visto.
Pero qué bueno saber que para Jacob amaneció el sol de justicia. Qué bueno saber que Jacob en medio de su crisis tiene la oportunidad de abrazar a José, abrazar a su hijo, abrazar su milagro. Quiero recordarte en este tecito, mis amados amigos, mis amados hermanos de la fe, que estás del otro lado con el teléfono, con la computadora, o si me ves desde tu televisor, quiero recordarte en este día a través de este tecito, que no toda hambre que puedas estar experimentando es por causa de tu desobediencia. Es muy probable que la crisis, hambre o como se llame, Dios la esté permitiendo para que más adelante puedas cavar un pozo, para que más adelante puedas abrazar esa esperanza que está en tu corazón guardada, que solamente la has mantenido despierta en tu corazón y la presencia del Señor. Déjame decirte que si Dios te dice, baja a Egipto, ve. Si Él te dice, cava, tienes que cavar. Si Él te dice, es momento de que a pesar de que te escasean las fuerzas, es tiempo de moverte, más te vale, mi amigo, mi hermana o hermano en la fe en Cristo, que hagamos todo lo que el Señor nos encomiende, porque ante toda crisis, Él sigue siendo Dios. Yo quiero recordarte que si esto te habló, yo quiero también pedirte que lo comentes aquí debajo. Te recuerdo que es importante para este ministerio que patrocines, ¿verdad? De alguna manera, dándole like a esta página, poniéndome algún comentario. Si Dios te habló, dímelo también. Yo quiero que tú sepas que en mi caso, en mi temporada de fe que estoy viviendo, también estoy bajo sequía. También hay áreas de mi vida que están en crisis. Pero ¿sabes algo? Yo voy a seguir cambiando en fe. Caminando en fe. Si Dios me dice que siembre, yo voy a sembrar. Si Dios me dice camina, yo voy a caminar. Si Dios me dice ve a Egipto, yo voy a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque la única manera de acabar con tu crisis es obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Es ahí donde los milagros que Él planificó para tu vida te van a sorprender. Yo te espero la próxima semana en un tecito más, deseando que Dios te bendiga. Hasta luego.